avivamiento en este lugar. Con sus palabras nos restaurará, trayendo un río de amor y gracia. Los corazones sedientos están. Adoración inunda este lugar. Jesús, declaramos hoy tu libertad y gracia en este lugar. Padre, nos rendimos en adoración, escucha nuestro clamor. Bueno, hay algunos principios que son importantes en la vida cristiana y voy a estarte llevando alguna serie de enseñanzas que creo que es importante en la transición que estamos teniendo como iglesia. La iglesia ha sido bendecida, estoy más que agradecida por todos aquellos que se han puesto la camiseta y han lavado carros, han aspirado carros, han hecho postres, están haciendo manicures, pedicures. Vamos a darle un aplauso a toda esta gente que de veras esto está trayendo una unidad en la iglesia especial. La Biblia nos enseña que, por ejemplo, lo puro es sacrificado. Por ejemplo, Jesús era puro, sin mancha. Él se hizo hombre, pero nunca pecó, y él fue sacrificado. Y lo que es sacrificado como puro viene y redime lo que es impuro. Nosotros, después de la caída de Adán y de Eva, fuimos separados de Dios y por lo tanto imperfectos, impuros, y necesitábamos ser redimidos. Y esa redención vino por un puro que fue sacrificado y vino a redimirnos a los impuros. Quiero hacer una aclaración para ser justa y ser honesta y transparente. Prácticamente esta enseñanza está sacada literalmente de una enseñanza que yo escuché del pastor de Gateway, que en lo personal es una de las iglesias que respeto muchísimo por su solidez, tanto en doctrina, por su solidez operacional y en todas las áreas. Y yo escuché este mensaje y en verdad me agradó mucho la manera en que fueron enseñados estos principios, y estuve tentada prácticamente de poner literalmente el video de la enseñanza, pero traté de sacar los puntos, enseñarlos, así que soy transparente con ustedes. Yo aprendí con esta enseñanza y creo que la iglesia tiene que ser enseñada, así como en el principio que vimos la semana pasada sobre la importancia de renunciar a un espíritu de orfandad que vivimos, entendiendo el amor de Dios comunicado y expresado a través de la voz del Espíritu Santo. Entonces el espíritu de orfandad puede tener a la iglesia atada. Un huérfano no espera nada, un huérfano no tiene esperanzas de nada. Pero cuando entendemos la paternidad y la adopción de Dios, entonces percibimos nuestra vida y a Dios de una manera diferente. Hoy esta enseñanza ni siquiera le cambio el título, es la importancia de lo primero. Dios es el principal en nuestra vida, si es que verdaderamente estamos viviendo el primer mandamiento. Los discípulos le preguntaron a Jesús: bueno, ya estamos en el tiempo de la gracia, ¿qué vamos a hacer con la ley? Tenemos que cumplir todos los mandamientos. Y le dijo: mira, te voy a resumir la manera de llevar todos los principios de los mandamientos en dos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Primer mandamiento. Segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y miren, no se compliquen,
Si cumples esos dos, vas a cumplir la ley. Entonces, el primero es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Entonces, cuando nosotros entendemos que amar a Dios con todo nuestro ser y con todo lo que somos y con todo lo que tenemos, entendemos que tenemos que amar a Dios no solamente de boca, sino con nuestras acciones, con nuestra vida, con todo lo que tenemos, porque amamos a Dios por esa gracia inmerecida que no entendemos. El lugar donde yo estoy no me lo merezco, y muchas gentes piensan lo mismo. Pero le digo, pues aléguenle a Dios. ¿Me explico? Porque al igual esto es un ejemplo vivo. Dios no lo hace por nosotros, lo hace por su gracia, por su misericordia. Entonces, cuando yo entiendo eso, todo lo que tengo y todo lo que soy es para Dios. Lo tengo que amar con todo. En el área de la economía, es una de las áreas más importantes en la vida del creyente. Creemos que nada más del mundo, pero no, porque yo les puedo asegurar, hermanos, que muchos de los problemas que nos están aquejando actualmente tienen que ver con la economía. Muchas de las discusiones, de las frustraciones matrimoniales tienen que ver con la economía. Muchos de los problemas y del estrés que se da en las empresas es por la economía. Muchos de los problemas interpersonales entre amigos que se asocian en una empresa y que no se obtienen los resultados deseados es por la economía. Muchos de los problemas entre empleados y patrones es por el dinero. Es por eso que podemos ver, por ejemplo, 500 versículos hablando sobre temas fundamentales en la vida del cristiano, pero podemos ver 1200 versículos hablando sobre el dinero. ¿Por qué será? Porque Dios sabía perfectamente la importancia y el poder que tendría el dinero en la vida, aún de sus hijos. Cuando estamos hablando de Dios y de amarlo con todo nuestro ser, estamos hablando de amar al Rey de Reyes y Señor de Reyes. Hace rato estábamos cantando Rey de Reyes, soberano. Cuando estamos hablando del Rey de Reyes, estamos hablando de que todos los hijos de Dios vivimos bajo un rey que tenemos que gozar los beneficios de ese reinado, pero ese reinado opera bajo ciertos principios. ¿Me explico? Y uno de los principios importantes es la importancia de lo primero dentro de ese reino. Entonces vamos a ver Éxodo 13, 1 y 2. Ya los tienen, ¿verdad, muchachos? En la mañana, para que lo hagamos lo más pronto posible, por favor. El Señor habló con Moisés y le dijo: conságrame el primogénito de todo vientre. Míos son todos los primogénitos israelitas y todos los primeros machos de los animales. ¿Qué estaba pasando aquí? El pueblo de Israel había estado en esclavitud 400 y tantos años bajo Egipto, influenciado por otros principios, viviendo dentro de un mundo politeísta. Ahora Dios estaba presentando, Moisés, cuando tiene esa primera entrevista con él, dice: pues de parte de quién les digo que vengo o que voy. Y Dios les dice: del yo soy, del absoluto, del todo para ellos. Y después le empieza a dar principios: conságrame a los primogénitos y todo macho que nazca
de sus animales. Entonces está empezando a establecer los principios de la relación entre ellos y Dios. De la misma manera, nosotros estamos tratando de establecer el reino de Dios en esta tierra. El Padre nuestro dice: venga tu reino aquí en la tierra como en el cielo. Pero ese reino tiene principios que si no los llevamos a cabo, no van a venir, porque Dios no viola sus mismos principios, los principios que Él estableció. ¿Me estoy explicando? Así es como opera. Es que es para la ley. Los principios de la ley no se abrogaron, siguen funcionando. Lo tendríamos entonces que entender es esta importancia para Dios. Por ejemplo, en el caso de los primogénitos, una vez que son ofrecidos a Él, lo vemos en el pueblo de Israel, vemos cómo fueron cubiertos por la bendición de Dios. Vemos en todas las plagas, Faraón no hace caso, y Dios dice: viene la definitiva, voy a tocar a los primogénitos del pueblo de Egipto, pero los que son de mi pueblo serán protegidos porque están bajo mi orden, y en esos no habrá mortandad. Y dice la palabra que fueron puestas sangre en los dinteles, en la parte de arriba. Aquí es muy fácil imaginarse esto, porque por ser una colonia, una ciudad colonial, vemos los dinteles de cantera, así, haciendo el recuadro de los marcos de la puerta. Pues eso es lo que hicieron. Haz de cuenta que en lugar de que se viera cantera, lo que hicieron es que sacrificaron un cordero sin mancha, sin defecto. Y la sangre de ese cordero fue puesta en los dinteles, arriba y a los lados. Y cuando vino ese espíritu de mortandad, no pudo tocar a sus redimidos, por el sacrificio de un simbolismo de Jesús, de un cordero perfecto que estaba protegiéndolos de la muerte. Y aquí ya se estaba hablando proféticamente del sacrificio de Jesús. Entonces vemos la importancia de actuar de acuerdo. Ahora, ¿qué habrá pasado? Yo no sé, no habla la Escritura y solamente estoy infiriendo. Si en alguna de esas casas no hicieron uso de la redención que traía ese cordero, la mortandad pasó y ese hijo murió. Porque la única manera de ser protegidos de la muerte era a través de la sangre de ese cordero, que estaba siendo un simbolismo de la sangre de Cristo. Los que morimos en Cristo tenemos vida eterna. Entonces vemos la importancia de los principios de Dios. Los hombres, las mujeres después de Adán y Eva nacimos impuros porque pecaron, imperfectos. Por eso tuvimos que ser redimidos por Jesús. Jesús fue puro y fue sacrificado. Jesús fue lo primero, el diezmo de Dios para la humanidad, dado por fe y por amor, incondicionalmente, sabiendo que muchos, a pesar de que era lo mejor, lo primero, el único, muchos no le iban a aceptar. Este es un ejemplo muy claro. Muchos dicen: bueno, es que no es ley. Pues no es ley, porque lo que vimos en Egipto fue 500 años antes. Así que es un principio que opera desde hace muchos años. La misma iglesia primitiva, nos vamos al Nuevo Testamento. La iglesia primitiva se reunía el primer día de la semana. Lo primero que tenemos de nuestra vida, lo más valioso es lo que tenemos que darle. Las primeras horas de nuestra vida, el primer día de nuestra semana.
hablando de nuestra economía, lo que le pertenece a Él. Jesús se levantó el primer día de la semana, el domingo. Lo repito, la iglesia se reunía el primer día de la semana. Y aun cuando nacía un asno, como era un animal impuro, se tenía que redimir con un animal puro, con un cordero. Esto sigue siendo una representación de que tú y yo nacimos impuros y por eso tenemos que hacer propio la redención de Jesús. El cordero inmolado, puro y sin mancha. Otro ejemplo es cuando entraron a la tierra prometida. En Jericó, Dios le empieza a hablar sobre todas las primicias y sobre todo lo que tenían que ofrendarle a Dios, lo que podían tocar y lo que no podían tocar. Y aquel hombre que se atrevió a tocar lo que no le pertenecía y lo que no podía, fue maldecido. El principio de los primeros, de las primicias, deben de ofrecerse porque es un principio que Dios determina para la vida del cristiano y no ha sido cancelada. Cuando dices esto, entonces podemos entender muchas partes de la Escritura. Y ahorita me voy a ir a ellas. Éxodo 23, 19. Llevarás a la casa del Señor tu Dios lo mejor de tus primicias. No cocerás cabrito en la leche de su madre. Llevarás a la casa del Señor tu Dios lo mejor de tus primicias. Proverbios 3, 9 y 10. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Son principios. Este es el principio de la primera cosecha, de las primicias. Vemos, y entonces empecé a entender cuando vi esta enseñanza, versículos que en lo personal se me hacían honestamente entre Dios y yo un poquito difíciles de entender. Cuando Dios aceptó la ofrenda de Abel y no la de Caín, pues yo decía, pues sí, pero pues está muy heavy el castigo, la verdad. Pues es que el otro era agricultor, no le gustaba el ganado, pues cómo le iba a llamar un animal sacrificado. Y no entendía. Esta enseñanza me dio, dice que a Adán en el caso de Caín buscó de lo en que dice, y pasando el tiempo, Caín trajo de entre lo que había cosechado su ofrenda a Dios. Pero en el caso de Abel, todo está bajo control, no se preocupen. Se cayeron las sillas. En el caso de Abel, trajo lo primero, como Dios lo había establecido. Y cuando yo leía Malaquías, en verdad se me hacía una palabra muy fuerte. Cuando Dios decía, ¿en qué me has robado? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Pues cómo no va a decir que les ha robado si Él estableció desde el principio, lo primero es mío. Por eso Dios dice de una manera tan directa, ¿en qué me has robado? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Y cuando decía, malditos sois con maldición, decía, hijo, está fuertísimo esto. Porque le está hablando a sus hijos. No le estaba hablando a los pueblos paganos, estaba hablándole a sus hijos. Entonces, cuando empecé a entender este principio, me empezaron a caer los 20.
Nosotros podemos estar operando bajo un principio de redención en nuestras finanzas por ponerlo primero en el lugar, sacrificarlo como Dios dice, o podemos estar operando en un principio de maldición. Y quiero aclarar, miren, la verdad es que generalmente como pastores no nos gusta dar esta enseñanza. Nos tiembla la mano. ¿Qué van a pensar de mí? De todas maneras lo piensan. Que lo piensen con provecho. Pero lo que quiero es bendecir tu vida, porque te aclaro, mi vida no depende de ti. Mucha gente piensa que la iglesia está así porque se han ido ricos. Los voy a sacar de su error. La iglesia está en una crisis porque tomé la decisión que esta iglesia ya no vive de créditos, por los que se alegran del mal. Para su información, esta iglesia vivía de un porcentaje muy alto de mis créditos. Más del 60% operaba con mis créditos. Y la primera que estaba fuera del orden era yo. Porque entonces no creo en Dios. ¿Me explico? Y sé que ese Dios que yo conozco está sacando y va a sacar la iglesia, porque es el Dios que he conocido siempre. ¿Me explico? Tú y yo decidimos bajo qué principio operamos. Dios solo acepta lo primero. Dios no toma segundas posiciones. No puede cambiar. No puede fingir ante la situación. Él no podía aceptar la ofrenda de Caín porque no estaba en su orden. Por eso dice, cuando Caín, andando el tiempo, no le dio la importancia ni la prioridad que tenía en su ofrenda. Escogió de entre lo que tenía, pero Abel trajo su primogénito. Qué diferencia tan grande. Y muchas veces venimos y traemos de entre lo que tenemos, pero no hemos entendido el principio de lo primero. Traemos de entre lo que tenemos es porque llega nuestro sobre de pago. 1, multiplicándolo entre 10, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El principio de lo primero es que yo tengo 10 y digo, lo tuyo, Señor. ¿Me explico? Lo tuyo. Lo dedico a ti. Pero generalmente es la renta, la luz, el teléfono, el agua, los uniformes, las vacaciones, los médicos. ¿Qué crees, Señor? Te la debo. Curiosamente, a veces esto se multiplica tanto por la gracia de Dios y son 10 de estos. Y empezamos, chale, ya es mucho, ¿no? Me explico. Mucha gente me dice, pero dígame, ¿cómo es el diezmo? Las primicias, antes o después de impuestos, de las deudas le sumo, le resto. Le dije, a mí no me preguntes, yo no soy cobrador de impuestos.
sea, ¿qué respuesta estás buscando? La palabra es clara. Las primicias. ¿Me explico? Queremos establecer el reino, pero es imposible vivir el reino si no operamos bajo los principios del reino. Imposible, hermanos. He hablado con la gente del staff, hemos puesto orden y de veras hemos tenido que ponernos a cuentas con proveedores, decir, nos van a tener que esperar porque estamos poniendo orden. Y vamos a salir. Y aclaro, no te estoy convenciendo, yo no necesito porque Dios me sostiene. La gracia Dios me le da para mis negocios, para mis compras, para mis ventas. Yo tengo un Dios. Conozco a Dios en ese plano. Por cierto, voy a enseñar otra enseñanza que enseñó el pastor Rob sobre el espíritu de avaricia, porque para tener avaricia no necesitas tener mucho. El que es fiel en lo poco, Dios le pone en lo mucho. ¿Me explico? Qué importante entenderlo. Dios va a bendecir y guardar. Por eso dice la palabra, pruébame, voy a reprender al devorador. Hay gente que me acompaña a las compras que voy a hacer y me dice, es que en verdad, pastora, tú vas y a donde vas Dios te bendice. Quiero una mesita de centro la quiero chiquita, voy y le digo, me gusta esta. Ay, mire, tiene ahí aquí este detallito aquí, pero como es la única, se la vamos a dar al 50%. Bueno. Voy a ver los carros, ya llegó la señora Cupida, ocupe el carro que quiere y me lo paga como pueda. Es que es la ley, no es ley, es un principio. No le demos a nadie más lo que le pertenece a Dios, porque ni el banco ni nadie te va a dar, ni a proteger, ni a reprender, como solo Él lo puede hacer. Cuando dejamos a Dios hasta el último, estamos en problemas y muy probablemente estamos viviendo los problemas. Dios le pidió a Abraham lo primero en un momento difícil de su vida. 25 años después de la promesa, recibe el primer hijo, el hijo de la promesa. Y muy probablemente el único. Y Dios le dice, dámelo. ¿Cómo, Señor? ¿Cómo se va a cumplir tu promesa? Dámelo. Por fe. Cuando tú haces esta repartición y apartas el principio de lo primero, es imposible hacerlo si no hay fe. ¿Fe en quién? En el que me da todo. Miren, esta semana tomé una decisión, voy a vender mi carro para ayudar a la iglesia a pagar. ¿En qué va a andar? A los 2 días me habla una persona, oye, pastora, fíjate que siento ofrendar mi carro. Ese es al Dios que yo sirvo. Ese es el Dios que yo conozco. Ese es el Dios que hemos enseñado a nuestros hijos. Me acuerdo que alguna vez, y ya lo he platicado, para otra enseñanza, regalé un reloj para mí muy preciado,
carísimo el reloj. El Señor me puso a regalárselo a una predicadora. Y la pregunta que me llamó la atención fue la siguiente: cuando ella ve el reloj, dice, yo no puedo recibir eso, querida. Yo no puedo recibir eso. ¿Qué van a decir tus hijos? Yo entiendo su pregunta. Ella estaba pensando, pues todo esto es herencia para tus hijos. ¿Qué van a decir tus hijos que no le estás dejando? Mis hijos no van a decir nada. Mis hijos están acostumbrados a esta vida. Dicho sea de paso, cuando tú y yo vivimos en casa, el principio de lo primero, el orden de Dios en todas las áreas, pero estoy hablando de la economía, tus hijos lo están viendo. Es el principio que les estás enseñando. Les puedes recitar la Biblia, pero si tú no lo haces, te estás preocupando porque vayan en el TEC de Monterrey, que vayan en la Nagua, que vayan en el colegio americano. Pero si los desarrollas con un espíritu de codicia y no dándole a Dios la prioridad, no esperes que Dios bendiga todo su camino. Es por eso que los israelitas hasta el día de hoy celebran la Pascua. Y les dicen, es que un día éramos esclavos. Estábamos en servidumbre y Dios con mano dura y poderosa nos sacó de la misma manera. Yo me acuerdo cuando nosotros llegamos aquí, llegamos a una iglesia del Mover del Espíritu, era una iglesia muy humilde. Y nuestra iglesia y nuestro diezmo representaba una parte muy importante de ese ingreso. Ahí te conocí, Noemí. Y me acuerdo que un amigo de nosotros, ellos pusieron una escuela, llegaron con una mano adelante y atrás. Dios los bendijo. Desgraciadamente, una vez que fueron bendecidos, olvidaron el principio. Y él dice, yo me acuerdo estando en la oficina del pastor diciendo, ya llegó el diezmo y ofrenda de los cupidos, vamos a pagar nóminas. Eso lo aprendieron nuestros hijos. Yo lo veo aquí cuando van los niños, les decimos, dale su ofrenda, su diezmo. No hay mejor herencia que enseñarles a manejar un elemento tan poderoso como es el dinero, bajo los principios del reino, del rey. Dios quiere lo primero y va a bendecir lo primero. Éxodo 13, 14 y 15. Pueden pasar los de estos. Martita, puedes ponerlos. Éxodo 13. El día de mañana, cuando tus hijos te pregunten, ¿y esto qué significa?, les dirás, el Señor, desplegando su poder, nos sacó de Egipto, país donde fuimos esclavos. Cuando el faraón se empeñó en no dejarnos ir, el Señor les quitó la vida a todos los primogénitos de Egipto, tanto de hombres como de animales. Por eso le ofrecemos al Señor el sacrificio del primer macho que nace y rescatamos a nuestros primogénitos. Si verdaderamente amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y toda nuestra mente, entendemos perfectamente
todas las áreas de nuestra vida y entendemos que tienen que estar bajo los principios de ese Dios al cual le estamos rendiendo adoración. ¿Cuál es la intención? Yo te dije muchas veces como pastor nos cuesta trabajo compartir esto porque ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar? Te quito la carga de mi vida, Dios me sostiene a mí. Y a veces eso causa mucho enojo para muchos. Pero te tengo noticias, lo seguirá haciendo. Lo que quiero es bendecir tu vida. La de tus hijos. Porque cuando tú pongas en orden lo primero, entonces gozarás las bendiciones completas. Vamos a ponernos de pie. Lalo recordó una palabra profética que me fue dada. Hay lugares donde el Señor me ha llevado que Dios sabe que yo no los he buscado. Mañana estoy invitada a la Cámara de Diputados para representar la Iglesia Evangélica en esta nación. Pero ¿sabes? Le he dado a Dios lo primero. Y a veces ha sido con lágrimas. ¿Qué tanto amamos a Dios? ¿De veras será de hecho? Podrás a partir de tu siguiente quincena, y es más, desde hoy mismo en la noche, hacer una revisión en todas las áreas de tu vida. Vienes a la iglesia no porque tienes que venir, es porque reconoces que ese es el día del Señor. Y si ya estás teniendo problema con eso, estás teniendo un problema en tu corazón con Dios. Y no hablo de ley, a lo mejor una vez tienes que recibir a tus amigos, a X. Pero cuando ya es un pesar, algo no está bien entre Dios y tú. Sería un buen tiempo revisar todas las áreas, los talentos que Él me ha dado. Le doy las primicias. Porque dicho sea de paso, el diezmo no solamente es el dinero, es tu tiempo, tus talentos. Hay muchos diezmos. Dios quiere bendecirnos, iglesia. Dios quiere que salgamos de ese agobio en esta área tan importante. Pero la decisión está en nosotros. Y yo te haría esta pregunta, no me la contestes. ¿Estás viviendo bajo los frutos de la bendición de Dios? ¿O estás viviendo bajo la maldición por no seguir los principios de Dios? Ayer que bautizamos 40 personas, y digo bautizamos porque fui una servidora, me ayudó, también bautizó David, también bautizó Dani, Raúl. ¿Sabes qué me dio gusto? Que oí este tipo de testimonios.
Dios restauró mi relación con mi mamá y Dios restauró mis finanzas. La misma casa en la que fuimos recibidos fue un testimonio. Dios me salvó la vida en esta casa. Trataron de asesinarme y casi en la muerte clamé a Dios y me quedé sin nada, y todo lo que ve, pastora, es porque Dios me ha bendecido. Y entonces veo que se cumple. Amado, yo quiero que tú seas prosperado en todas las áreas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y nuestra alma prospera cuando ponemos los principios de Dios y los obedecemos. Iglesia, que el Señor te bendiga, te dé su sabiduría, te dé un corazón tan apasionado que rompa tus ataduras. Porque estar apasionado no solamente es brincar aquí. Estar apasionado es cuando se trata del todo. Aquí estoy, Señor. Aquí está mi vida. ¿Me explico? Que Dios te guarde, Dios te bendiga los frutos de tu canasta, multiplique tu economía, tu salud, bendiga tu iglesia principal, es tu casa. Porque tú y yo el día de hoy tomamos la decisión de obedecer los principios de Dios. Avivamiento en este lugar, con sus palabras nos restaurará, trayendo un río de amor y gracia. Los corazones sedientos están